Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Pablo comienza una carta destinada a una comunidad que él conoce mucho, los corintios. Y al presentarse lo hace refiriendo que su autoridad de apóstol no viene de sí mismo, ni siquiera de una iglesia o comunidad que lo haya ordenado o enviado, sino que su ministerio proviene de la voluntad de Dios. Dios es el único ante quien Pablo tiene que rendir cuentas. Iniciamos nuestra Santa Eucaristía cantando. Ven hermano y cántale a Cristo, a
ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de su amor una plegaria, un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. No te alejes del camino marcado que Cristo ha señalado para acercarnos a Él. Devuélvele con fe inquebrantable ese amor incuestionable que nos ha ofrecido Él. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre que nos ama, la fuerza del Espíritu Santo que nos renueva, estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía y nos reconocemos pecadores ante un Dios tan bueno y tan misericordioso. Le pedimos perdón humildemente. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios y Señor, de quien proceden todos los bienes, escucha nuestras súplicas, concédenos que, inspirados por ti, pensemos lo que es recto y guiados por ti lo llevemos a la práctica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo saludan a la iglesia de Dios que reside en Corinto, junto con todos los santos que viven en la provincia de Acaya. Llegué a ustedes
la gracia y la paz que proceden de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, que nos reconforta en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos dar a los que sufren el mismo consuelo que recibimos de Dios, porque así como participamos abundantemente de los sufrimientos de Cristo, también por medio de Cristo abunda nuestro consuelo. Si sufrimos es para consuelo y salvación de ustedes. Si somos consolados, también es para consuelo de ustedes. Y esto les permite soportar con constancia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Por eso tenemos una esperanza bien fundada con respecto a ustedes, sabiendo que si comparten nuestras tribulaciones, también compartirán nuestro consuelo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloría en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Glorifiquen conmigo al Señor. Alabemos su nombre todos juntos. Busqué al Señor. Él me respondió y me libró de todos mis temores. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Miren hacia Él y quedarán resplandecientes, y sus rostros no se avergonzarán. Este pobre hombre invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de todas sus angustias. Gusten y vean qué bueno es el Señor. El ángel del Señor acampa en torno de sus fieles y los libra. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Felices los que en Él se refugian. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Seguían a Jesús grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania. Al ver la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: felices los que tienen alma de pobres, porque el Señor, a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos,
porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué lindo lo que estamos iniciando aquí con este capítulo 4:25 en adelante, y que llegamos al capítulo 5. Aquí se inicia esta propuesta después de haber presentado Mateo en esos primeros 3 capítulos y un poco del capítulo 4, de haber presentado al personaje importante que es Jesús. De dónde viene el linaje, la descendencia, quién es Jesús, cómo se presenta. Maba la de personajes, maba peñane renondebe oña, ¿verdad? Que es Jesús. Pero desde aquí viene una segunda partecita de esta sección del Evangelio de San Mateo, en donde tenemos la propuesta del Señor. Es decir, aquí está el caracuy, el centro del Evangelio de San Mateo. Desde aquí comienza. Va peñan de yara y cuan eñande. Va peñan de yara o moi peñan de renonde peja eñande bueno. She upea ame esende. Es como alguien que está vendiendo su producto, entre comillas lo digo eso, ¿verdad? Pero aquí las bienaventuranzas es justamente el producto, lo que el Señor nos ofrece. Porque después vendrá una tercera sección, ¿verdad? Sobre todo ya desde el capítulo 13 en adelante, que sigue hasta el 20. Entonces vamos a tener, además de cómo se va ofreciendo, el seguimiento y el hecho de adherirnos al Señor. Pero para dar una respuesta de adhesión al Señor, y por eso es que aquí comienza y se encabeza con las bienaventuranzas. Estas bienaventuranzas, que son 8, que están sustituyendo, entre comillas, lo estoy diciendo, ¿verdad?, desde el Nuevo Testamento, a lo que Moisés había ofrecido justamente en el Sinaí. Moisés sube al Sinaí y recibe las tablas de la ley, los 10 mandamientos, el decálogo. Jesús también sube al monte y también recibe, o mejor dicho, pronuncia, dice, porque Él es Dios mismo. No necesita recibir, sino que Él, siendo Dios, Él mismo está ofreciendo al pueblo. Está ofreciendo los mandamientos para el cristiano, los mandamientos para sus seguidores. Hay algunas características interesantes, porque Jesús, cuando sube, dice, al monte, allí, de las bienaventuranzas, Jesús se sienta. La característica del sentarse dentro de la Biblia significa siempre el catedrático. La cátedra quiere decir esa silla, mopan de egua, moilan de cátedra. El catedrático es el que enseña, el que se pone al frente. Upeajina la tendotalla es ahí señande. Hoy cuando de yara, la buena noticia, esa buena noticia que significa, con todas estas características, no vamos a entrar ahora evidentemente en cada una de estas propuestas del Señor, pero sería muy lindo que hagamos nuestra reflexión, que vayamos mirando uno a uno, porque tienen un significado mucho más que lo simplemente literal que encontramos aquí. El hecho de ser felices, por ejemplo, los que tienen alma de pobres. Ahí se upea, ¿verdad? Solamente para dar un botón de muestra de todas estas bienaventuranzas. Felices, el Macarios. Quiere decir pepe aroriga lleva sea peña neñe avi. Pero y porque justamente estamos súper convencidos y estamos enamorados y queremos verdaderamente vivir, y lo hacemos
desde lo más profundo de nuestra vida. Entonces, por eso somos felices. Pero justamente te dice el que tiene esa alma del pobre. El pobre no quiere decir el que está tirado, sin ropa, sin poder hacer nada. Andás ahí el pobre. El pobre es aquel que incluso puede tener muchos bienes, pero sin embargo dentro de esos bienes sabe muy bien cómo los debe utilizar. Estando en el mundo. Porque todos pasamos. Ninguno de nosotros permanece en esta tierra. Ninguno de nosotros. Todos pasamos. Y entonces esto es importante que lo tengamos en cuenta y por eso el Señor está haciendo dentro de una reflexión, bueno, ustedes van a ser felices si tienen verdaderamente esa alma del pobre, esa alma del ser limitado que pasa sobre el mundo con una misión y con una función específica, pero oye esa pea. Y entonces puede dar pasos concretos hacia ofrecer lo mejor de sí mismo a su propia comunidad. Esto es lindo, queridos hermanos. Y así, después encima dice, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Y claro, cuanto más despojados, cuanto más somos pobres ante Dios, que al final de cuentas viene también porque tenemos ese don tan importante que nos hace mucho hemos celebrado, que es el temor de Dios. El temor de Dios quiere decir ese respeto grande hacia Dios. Entendemos que es nuestro Padre que nos ha regalado todo y por lo tanto no estamos aferrados a las cosas del mundo. Estamos aferrados a su palabra y estamos aferrados a la verdad de la limitación del hombre y de la trascendencia de Dios. Y por eso somos generosos y por eso somos abiertos. Queridos hermanos, y así, les invito a que sigamos leyendo, cada uno sigue leyendo de este Macarios, felices los que responden a esta oferta del Señor. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas. Respondemos, Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por nuestra Iglesia, para que practique las bienaventuranzas y confiar siempre en la promesa de Dios, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por el Papa, nuestro obispo y sacerdotes, para que proclamen con alegría el amor de Dios hacia los hombres, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por las autoridades de nuestro país, para que comprendan el designio de Dios y sean constructores de una sociedad justa y con bienestar social, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por todos nosotros, para que llevemos en nuestra vida las prácticas de las bienaventuranzas, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por los difuntos, para que gocen la misericordia del Padre en la eternidad, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones y súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo, porque tú eres nuestro destino. Yo te presento, Señor, el pan y el vino.
mis esperanzas de un cambio vivo. Yo quiero estar, Jesús, contigo. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un hombre nuevo. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre y para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira, Señor, con bondad nuestro servicio litúrgico, para que nuestra ofrenda te sea agradable y nos haga crecer en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe, y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos te alabamos, proclamamos sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos
para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los obispos que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Y te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se han dormido en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, San Juan Bosco. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, vamos a decir la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y ahora nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Vengan a mí los sedientos y los que sufren, dice el Señor. Vengan a mí con sus penas, con sus dolores, yo soy su Dios. Yo soy el agua de vida y los que me tomen jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo y a quienes me busquen yo consolaré. Vengan a mí con sus cargas, que sus pecados yo perdonaré. Vengan a mí humildemente y misericordia yo les mostraré. Yo tomaré tu pecado y en el hondo océano lo sepultaré. Y más blanca que la nieve, tu alma radiante yo la dejaré. Yo soy el agua de vida y los que me tomen jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo y a quienes me busquen yo consolaré. Vengan a mí con sus penas, con sus dolores, yo soy su Dios. Oración final. Te pedimos, Padre, que la acción medicinal de este sacramento nos libre de nuestras maldades y nos guíe por el camino recto. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Vamos a consagrarnos ahora a nuestra Madre, la Virgencita, que es auxiliadora de los cristianos en nuestro caminar. Dios te salve María, llena eres de gracia.
El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Así hemos concluido esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan una hermosa jornada. Que así sea. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el Cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el Cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el Cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz,
si el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios, precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y hoy viene, como siempre, a nuestro encuentro. Nos regala su palabra, nos anima, nos fortalece para que demos pasos tan importantes. Hoy leemos en esta semana décima, ya que estamos del tiempo ordinario, del segundo libro o la segunda carta que está enviando San Pablo a los hermanos de Corinto. Estamos en el capítulo 1, del 1 al 7. Dios nos consuela. Es el primer saludo que hace Pablo, como siempre. Pablo, apóstol de Cristo, por voluntad de Dios, al hermano Timoteo, a la iglesia de Dios de Corinto y a todos los consagrados de la provincia entera de Acaya. Gracia y paz a ustedes, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre compasivo y Dios de todo consuelo. Ñe presentáis a Pablo. Lo primero que subraya Pablo es justamente el hecho de que él es apóstol de Cristo. El apóstol en griego significa ser enviado, queridos hermanos. Y Pablo se presenta de esta manera. El que estuvo, el que escuchó, el que sintió, el que sabe, tiene un mensaje entonces de Dios para comunicar al pueblo. Aupear a Pablo ahí, aupear a Pablo ahí creen, porque hay oñandúa lleva para esa peña de yara, o genoi mo crun lleva ana e yubeterejo. Anunciar esa buena noticia, y eso es lo que Pablo está haciendo. Queridos amigos, queridos hermanos, qué importante y qué lindo lo que hoy nos está regalando la palabra de Dios. Pidamos esta gracia, ser apóstoles, y anunciemos lo que Él también anuncia. Padre compasivo, Dios
de todo consuelo. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.